Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la situación del empleo y los salarios. Han salido publicados los últimos datos para ver cuántos... El índice de empleo se mide semestralmente, ¿no? Exactamente. Cuando se comunica es semestral, sí. son Después 2 hay mediciones semestrales. Exactamente, hay o sea, otra estadística propia del Ministerio de Trabajo que tiene más celeridad que el número que se conoce de desocupación. O sea, se va a conocer probablemente en julio. Sí, en julio-agosto, sí. En julio-agosto se va a conocer el índice de desempleo del primer semestre de Javier Milei. Sí. ¿No? Sí. Si nosotros sumamos, pensemos, Alberto Fernández había entregado el gobierno en diciembre con 6.373.000 millones de puestos de empleo. En marzo se contabilizaron alrededor de 6.262 mil millones de puestos de empleo, lo que da una cuenta de que si nosotros sumamos, atención con esta cuenta, el sector público, el sector privado y las trabajadoras de casas particulares como uno de los principales focos de esos trabajos informales, nos da un total que la caída, la destrucción de puestos de empleo en estos primeros 5 meses de gobierno... Informales. Informales, dentro de los formales tenemos sector público y sector privado, y también los informales nos da un total de una pérdida de empleo durante los primeros 5 meses de Javier Milei de gobierno de 126.000 puestos de empleo. Este es el número total. Vemos que caen alrededor, los privados registrados caen alrededor de 94.000 puestos de empleo, los trabajadores que están registrados bajo lo que conocemos como el monotributo social cae 24.000 puestos de empleo, los públicos 21.600 puestos de empleo. Con la nueva legislación, el monotributo social afuera, desaparece, ¿no? Las trabajadoras de casas particulares casi 10.000 puestos de empleo, y el único rubro que crece en materia de generación de puestos de empleo... Déjame adivinar, minería, energía. No, es un registro que te vas a dar cuenta, que es que crecen los autónomos y los monotributistas, ¿no? Que hay 5 millones de monotributistas. 5 palos de monotributistas. ¿5 palos? Sí. Y bueno, acá somos todos monotributistas. 5 millones de monotributistas. Sí, fíjense. Cuando empezó era un régimen que estaba pensado para pocos... Sí, 300.000 personas. Centenas de miles. Sí. Fue durante el gobierno de Carlos Menem que se presentó el monotributo y la idea de simplificar el pago de... Exactamente, ¿no? Y hoy es prácticamente una modalidad de contratación. Esa fue la gran reforma laboral. Es verdad lo que acabas de decir, es brillante, profesor. Lo que acabas de decir. ¿En serio? Sí. ¿Es así? Es la precarización de las formas de contratación. La reforma laboral ya está, chicos. Claro. Ya existe, chicos. Pensemos, durante vos en el macrismo tuviste un pico muy fuerte de creación de puestos de cuentapropistas, ¿no? Que eran esos que trabajaban por su propia cuenta y demás. Economía de plataforma, sé tu propio jefe, esas cuestiones circulares y demás. Sé tu propio esclavo. Exactamente. Después, todo eso, ahora vemos nuevamente que empieza a suceder, que empiezan a crecer los autónomos, los monotributistas, que esto no quiere decir que sean personas que tengan una empresa o una pyme, trabajadores precarizados son autónomos. Y además ahora con el cambio de la legislación, si se sanciona la ley, los monotributistas van a poder facturar hasta 70 millones de pesos por año. Lo cual muchos que antes se pasaban a responsable inscripto, que era realmente... Va a haber una dispersión muy grande, porque pensá que el pibe de Rappi también es monotributista, y uno que puede facturar 70 palos al año... Que son más o menos unos $6.000, no, ponele $5.000, es un ingreso alto. Exactamente. En Argentina es un ingreso alto. ¿No? Van a estar dentro del mismo núcleo de registración laboral. ¿Esos pagan ganancias? Bueno, ahí está. Porque si vos sos registrado y cobras 2 palos, pagas ganancias. Si sos monotributista y vas a facturar 3 palos, ¿no vas a pagar? Bueno. Pero pagás el monotributo. No sé cuál es la alícuota del... Pensá que además el monotributista no necesariamente tiene un ingreso fijo, como el trabajador registrado. Monotributista, capaz que un arquitecto, capaz que hace una obra, cobra 1, y después no cobra 4, después cobra 0,5, después cobra 4. Sí. ¿No? Sí. Hablábamos de esto, ¿no? Podemos pensar los pibes de Rappi, de las plataformas, pero también hay muchos, vos Jorge lo sabés, trabajadores del sector público que les facturan al propio Estado, ¿no?
esas contrataciones, que son los principales contratos que se cayeron durante el gobierno de Javier Milei. Y que ahora se viene otra tanda. Exactamente, que se viene otra tanda. Y cuando nosotros abrimos por sector y vemos, por ejemplo, los sectores privados registrados, cómo fue el peso en la caída de los puestos de empleo, vemos que la construcción, algo que nosotros ya venimos diciendo que cayó la actividad de la construcción un 37%, cuando vemos cómo cae en términos de empleo esa actividad, cae un 54%, ¿no? Un 54% de los puestos del sector privado registrado lo explica la actividad de construcción. Tere Gerardo Martínez cuando vuelva de Suiza. Exactamente. ¿Quién le dice? Se van a tener que poner a laburar. Yo le digo, no, el día que se entere, no, tremendo. Las industrias manufactureras caen también un 13%, los comercios caen un 6%, el sistema de transporte un 6%. Esto es materia de puestos de empleo perdidos, ¿no? Esto todo en un contexto donde en paralelo la situación salarial no acompaña, ¿no? Esta creciente desocupación. E insisto con esto, nosotros cuando hablamos de desocupación no hablamos como una cuestión meramente coyuntural, como algo que salió mal, algo que se va a remediar en el próximo tiempo, sino que tiene un signo estructural. E insisto con esto, es algo que ellos creen necesario. Cuando Javier Milei da esas conferencias en Estados Unidos, en los grupos de inversores, en los grupos financistas, y dice, bueno, ahora vamos a hacer una nueva tanda de despidos en el estado de 70.000 puestos de empleo. Imagínense lo que puede provocar que realmente lleguen a echar a 70.000 personas en el estado. O sea, es una crisis totalmente del mercado laboral. ¿Cuántos echaron ya, Jorge? Se habla más o menos de 25.000 de un total de 75.000 que quieren echar. Sí. Esto en el Estado Nacional, porque si vamos a las empresas, los organismos descentralizados, hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Correo, eso no está en la cuenta esta de estos 25.000. Exactamente, es un signo de que ellos necesitan que crezca la desocupación para efectivamente aplicar este programa económico. Un dato más, por último, que tiene que ver con la cuestión salarial. Sabemos que la caída de los salarios reales, según veamos la fuente y este periodo considerado, es de entre un 11 y un 13% para el último dato disponible, que es para el mes de marzo. Y acá hay una cuestión central, ¿no?, que tiene que ver con esta pérdida de salarios, que es lo mismo que sucedió con Macri, pero con una velocidad mayor. Cuando vemos que casi se perdieron 20 puntos de empleo en tan solo 3 meses, es lo mismo que sucedió durante 4 años de macrismo. O sea, es el mismo programa, pero más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Hicieron en 4 o 5 meses lo que a Macri le costó todo el gobierno. Exactamente. Todo el gobierno, y además un nivel de resistencia enorme, y conflictividad social y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo también la desocupación, hoy hablamos de los detenidos, de la política de seguridad que está aplicando Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad. Mucho más represiva que la de Macri. Bueno, recién acabamos de salir, estaba la doctora Natalia Salvo, que es especialista en el tema y que sigue al minuto la situación de los detenidos durante el gobierno de Milei. Dice que ni durante el macrismo sucedió este nivel de arbitrariedad que está habiendo ahora, ¿no? Y fíjense también esto, ¿no? Como por un lado la violencia, el perseguir y demás, cómo actúa como un factor de disciplinamiento, y a su vez la desocupación tiene un poco de eso también, de actuar como un factor de disciplinamiento, ¿no? Digo, los movimientos desocupados. Ahora lo que se ve mucho es esto, ¿no? Digo, no hay pocas movilizaciones quizás convocadas de los sindicatos, pero sí se ve mucho la foto que uno prende en la tele y está en la estación de Constitución el desocupado solo, que no tiene un respaldo, ¿no? Que quizás ese es el mismo desocupado que sale a movilizarse para que no le aprueben la reforma laboral y después lo llevan detenido porque está solo, porque no está organizado. Bueno, eso va a ser un factor típico de esta época de la desocupación y la persecución ¿Qué número a ojo de buen cubero? ¿Cuál sería el número de la desocupación actual? El último que se conoce del INDEC es la desocupación más baja en no sé cuántos años. Exactamente. Que es 5.4, ¿no fue? Sí. ¿5.4? Sí. Se estima que puede llegar a fin de año con un 9, un 8, incluso un 10% de desocupación cerrando el año, ¿no? Y que sería un número tremendo, pero es algo que a ellos no les asusta. Digo, hasta Cavallo lo dice cuando asesora y les da estas sugerencias de la inflación inercial y demás, que dice, bueno, la desocupación puede llegar a un 8, un 9, un 10%, pero es propio de este programa económico. Así que vamos a ir siguiendo de cerca cómo viene esta situación en amenazas paralelas que da el gobierno con mensajes de decir todavía nos falta despedir a 70.000 empleados más.
¿no? Del Estado, habla. Así que en paralelo esto y la discusión de la reforma laboral que promueve la ley.